Iglesia, Dios les bendiga. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que hable a nuestros corazones en esta tarde. Padre Señor, en esta hora venimos delante de ti. Necesitados de tu palabra, deseosos de escucharte, pidiendo a gritos una intervención divina tuya, Señor, en nuestros corazones. Padre, te pedimos que seas tú a través de este texto, abriendo nuestros ojos espirituales, Señor, ayudándonos a conocerte más, ayudándonos a entender más el mundo espiritual que nos rodea, ayudándonos a acercarnos más a ti, Señor, y ayudándonos a alejarnos a todo, Señor, lo que no viene de ti. Ayúdanos, Dios, a vivir para tu gloria. Ayúdanos a odiar más el pecado y amarte más a ti. Habla nuestras vidas, Señor, te lo imploro por los méritos de Cristo. Que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros y que tú nos hables hoy, Señor. Háblanos en esta tarde. Padre, Señor, es un tema de que no somos dignos de hablar, Señor. Nuestros pensamientos están contaminados. Nuestras mejores acciones están llenas de pecado. Nuestras oraciones en ocasiones, Señor, también están dañadas por el pecado. Pero tu palabra, Señor, habla de este tema y tú nos enseñas que debemos hablar lo que está en tu palabra. Así que sosténnos mientras vamos predicando tu palabra para entenderla, Señor. Dale facilidad al predicador, a pesar de sus imperfecciones, Señor, que de alguna manera Él pueda explicar este texto, que de alguna manera Él pueda decir lo que tú quieres decir y que tu palabra suficiente trabaje en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestras voluntades, Señor, y nos lleve cautivo a ti, Señor. Confiamos en ti para esta hora y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a poner esto aquí. Dios le bendiga, familia. Es un gozo estar aquí. Queremos hablar un poquito hoy de la palabra pecado, del pecado. Quizás algunos han pasado seminarios sobre el pecado. Quizás algunos en sus iglesias que han estado han escuchado alguna predicación del pecado. Pero quizás algunos no lo han hecho. Quizás algunos están lidiando con alguna situación de pecado ahora mismo. Si ese es tu caso, esta palabra es para ti. Si tú entiendes que eres un pecador, si tú entiendes que pecas, esta palabra es para ti hoy de parte del Señor. Si has estudiado el tema del pecado, quizás sepas que pecar es fallar al blanco. O sea, el significado simple de la palabra pecado es como quien tira una diana y no da en el blanco que tiene que dar. En términos espirituales, pecar es fallar al blanco de Dios. Dios tiene un blanco, Dios tiene una diana a donde Él desea que todos nosotros estemos apuntando y donde Él desea que todos nosotros estemos dando a vivir nuestras vidas. Al lanzar nuestras vidas como flecha, Dios quiere que nosotros demos en la diana de su palabra. Él tiene establecido aquí en su palabra cómo Él quiere que lo adoremos, cómo Él quiere que vivamos, lo que Él quiere que hagamos en cada situación para su gloria y su honra. Pero ¿qué es lo que sucede? Como somos pecadores, no damos en el blanco de Dios. En ocasiones damos, en ocasiones no damos, pero eso no significa que el anhelo de Dios sea que nosotros siempre apuntemos al blanco y que nosotros siempre queramos dar en el centro de la diana. Una manera de explicarlo puede ser que nosotros pecamos de tres maneras diferentes. En ocasiones nosotros pecamos porque no podemos vivir, no podemos estar en conformidad, no podemos cumplir algo respecto a la ley de Dios. Nosotros tenemos la ley de Dios, la ley moral de Dios, y como somos pecadores, no podemos cumplir esa ley. No sé si han visto el salto con pértiga. Imagínense el salto con pértiga. Usted va a saltar y por nuestro propio pecado no logramos cumplir con la ley de Dios y nos constituimos pecadores. Pero otra manera en la que también pecamos es cuando nosotros
de manera inconsciente, pero lo hacemos, nosotros transgredimos la ley de Dios. Imagínense ahora una valla pequeña, no sé si han visto las carreras con vallas, con obstáculos, y ahora nosotros saltamos por arriba de la valla que está establecida en la carrera. Y una tercera manera, y que el Señor nos ayude cada día más a no hacerlo, es cuando lo hacemos aún sabiendo que está mal. Tenemos conocimiento de que está mal, tenemos ese sentir de que está mal, pero aún así lo hacemos. Y en esa ocasión la ilustración sería que cogemos la valla y la lanzamos al piso y nos olvidamos de que la valla exista y empezamos a hacer lo que nosotros queremos hacer con nuestras vidas. Elegimos moralmente desobedecer a Dios. En ocasiones las personas no creyentes, quizás ustedes las hayan escuchado o las escuchen diciendo esta frase, y la frase es la siguiente: errar es humano. Ustedes conocen personas que no son creyentes y te dicen, errar es humano. Otra frase que le gusta mucho a los incrédulos es, nadie es perfecto. Yo me equivoco porque nadie es perfecto. Lo que estas personas están reconociendo, lo que ellos están haciendo, es, sin darse cuenta, reconocer que el pecado es universal. Aunque ellos no estén de acuerdo con el cristianismo, en lo que ellos expresan, ellos están diciendo, todo el mundo está contaminado por el pecado y todos somos pecadores. Quizás esa misma persona después tú le preguntes, ¿y tú reconoces que eres pecador? Y te dice, no, yo soy una buena persona. Y se contradice. Pero en el momento que pecamos, en el momento que ya sea que no llegamos a la altura de donde Dios quiere que lleguemos, ya sea que pasamos por encima de la norma que Dios está establecido, o ya sea que quitemos la norma, en cualquiera de las tres situaciones, cuando nosotros hacemos eso, eso se llama pecado y Dios lo aborrece y Dios lo condena. Dios odia el pecado. Nosotros cantábamos hace un minuto ese himno precioso, Yahweh, Yahweh, Dios del pacto, el Dios soberano, el Dios que gobierna la creación y nosotros cantándoles ahí a Dios, poderoso, Dios eterno. Pero no estamos pensando que como mismo Él es de grande, cuando nosotros pecamos, manchamos su nombre. Cuando nosotros pecamos, nosotros ponemos una gran mancha en el nombre de Dios y nuestras flechas no van dirigidas a donde quiere que vayan. Le hemos puesto por título a este sermón, la historia de nuestro pecado. La historia de nuestro pecado. Y cuando nos referimos a la historia, no estamos hablando de algo histórico. Cuando hablamos de historia, no nos estamos refiriendo a lo que pasó de manera histórica, aunque el pecado tiene un comienzo, aunque el pecado tiene un génesis, se produce en algún momento y llega a la raza humana. Cuando nos referimos a la historia, me voy a referir más bien en función. Cuando digo la historia, estoy diciendo cómo funciona el pecado. Y en ese sentido me estoy tomando la libertad de utilizar la palabra historia. Yo quiero que todos pensemos cómo funciona esta historia del pecado. Cómo funciona eso del pecado. Cómo es la historia de nuestro pecado. Y si hay una conclusión a la que podemos llegar es que se repite una y otra y otra y otra vez. Y quizás lo puedes ver en ti mismo. Quizás observándote a ti mismo, si eres sincero con Dios, si has leído la Biblia, si estás creciendo espiritualmente, te das cuenta cómo volvemos y volvemos y volvemos a caer en pecado. Y volvemos y volvemos y volvemos a manchar el gran nombre de Dios. Por las diferentes razones que hemos explicado, no las voy a repetir. Lo triste es verdaderamente eso, que lo volvemos a hacer. Y sabemos que está mal, pero lo volvemos a hacer. La historia de nuestro pecado funciona como siempre. La historia de nuestro pecado funciona como siempre ha funcionado. Y quiero que lo veamos en 5 cortos puntos, no se asusten. Vamos a hablar de 5 puntos, pero bien rápido y bien breve. No es nuestro propósito en esta tarde abarcar cada detalle de cada versículo, de cada cosa. Quizás en otra ocasión, un día hacemos una serie de Génesis o un día en un aula vamos estudiando en una clase Génesis, pero hoy no queremos hacer eso. Yo quiero que nos centremos por lo menos en 2 elementos. La caída del hombre
y el pecado de la raza humana. Yo quiero que nos centremos cuándo caímos y cómo pecamos. Pero más que todo, yo quiero que, aunque esto es una historia verídica, es la historia del pueblo de Dios, es la historia de los hijos de Dios, donde todo comenzó en el huerto del Edén, que lo veamos más que una historia. Aquí está la teología, aquí está la enseñanza de Dios. Y yo quiero que a medida que lo veamos, yo quiero que usted quite el nombre de Eva y ponga el nombre de usted. A medida que vamos viendo la historia, no piense en Eva, ponga su nombre propio en esa parte. A medida que veamos la historia, no piense en Adán, ponga su nombre y su apellido. Cada vez que decimos, porque Eva, porque Adán, usted diga, como quiera que usted se llame, porque yo soy el que estoy haciendo eso. La historia de nuestro pecado funciona como siempre. ¿Cómo funciona la historia de nuestro pecado? Nuestro primer punto, para los hermanos que les guste anotar, la tentación de Satanás. ¿Cómo funciona la historia de nuestro pecado? La historia de nuestro pecado comienza con una tentación. La historia de nuestro pecado comienza con un enemigo que busca que nosotros caigamos y fallemos al blanco de Dios. La historia de nuestro pecado comienza con alguien que en el momento que vas a disparar la flecha te mueve la mano. No sé si les ha pasado alguna ocasión. En Cuba no teníamos pistola, pero teníamos tirapiedra, le decíamos. Y ahí tenías ahí lo que ibas a tirar. Le vamos a decir que es un mango para que nadie se ofenda. Y en el momento que ibas a tirarle, el amiguito tuyo te movía la mano y fallaba. Lo que en esta ocasión no es un amiguito, es un enemigo abierto y radical que constantemente busca que caiga a través de la tentación. Constantemente está ideando planes y planes y planes de tentación para que tú falles. Y en ocasiones no te das cuenta. Y en ocasiones te das cuenta, pero aún así decide continuar. Satanás, la Biblia lo describe como el archienemigo de Dios. Satanás es enemigo de Dios desde el principio. Los que han estudiado un poco, quizás en algún lugar, saben que Satanás desde el principio estaba en el cielo con Dios y se rebeló contra Dios y se llevó las 3 partes de ángeles que habían en el cielo, se los llevó y Dios los saca ahí de su cielo. Porque Satanás tiene poder, pero Dios es todopoderoso. Desde ese momento, Satanás tiene una lucha constante queriendo destruir los planes de Dios. Pero ¿saben la buena noticia? Siempre va a fallar. Siempre va a fallar. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Él nunca va a frustrar los planes de Dios. ¿Cómo ocurrió su primer intento con la raza humana? ¿Qué fue lo que pasó la primera vez con la raza humana? Vamos, Génesis 3, versículo del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Y comienza allí narrándonos la historia de cómo Satanás usa a este animalito que en algún momento fue hermoso, que en algún momento fue precioso, y usted está allí como asustado, pero ¿cómo? ¿Qué hermoso? ¿Cómo que precioso? Vamos al capítulo 1, verso 31, y leemos el capítulo 1. Por favor, utilice la Biblia, acérquese del lado, busque un celular, queremos utilizar la palabra del Señor. Génesis 1:31, si yo le digo una mentira, usted es responsable delante de Dios. Y dice la palabra de Dios en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y ese todo incluye, ¿saben a quién? A la serpiente. La serpiente había sido creada buena también. La serpiente era un buen animalito, aunque tienen esa cara así que parece que te van a atacar. Hay personas que tienen cara de malo, pero cuando tú los conoces son buenos, no son tan malos. La serpiente no tiene culpa de la cara que Dios le dio. La serpiente fue creada, dice la Biblia, que todo lo que él había hecho, he aquí que era bueno, y no solamente bueno, todo lo que él había hecho era bueno en gran manera. Pero pasa algo, ¿cuál es el cambio? De pronto un animal que él había creado bueno, nos narra capítulo 3, verso 1, y te dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Cuando sigues la narración, se puede ver que pasó algo. La creación de Dios ha sido afectada. Nosotros podemos ver en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en otros pasajes, cómo Satanás introduce sus demonios dentro de cerdos. No
no es la única vez que pasa en la Biblia. Nosotros vemos cómo Satanás introduce sus demonios dentro de los seres humanos. O sea, Satanás puede utilizar a seres humanos, animales, como reservorio para hacer sus planes maquiavélicos en contra de Dios. En este momento le tocó a la serpiente. Y ahí está Satanás utilizando a su serpiente. Y ahí podemos ver cómo este animal está actuando de esta manera. Dice nuestro texto que estaba actuando con cierta habilidad. La serpiente no estaba normal. Ella no estaba buscando sus cositas, cantando sus cancioncitas, no. Ella está ahí con una intención. Y la intención es hacer caer a Eva en pecado. Ella quiere hacer caer a Eva y utiliza una pregunta. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol de huerto. Y ahora la serpiente, utilizada por Satanás, está yendo directamente en contra de la creación de Dios. Y le hace una pregunta relacionada con los árboles. Dios os ha dicho que no coman de todo árbol. En otras palabras, Dios les está diciendo, no comas de ningún árbol. Y lo primero que está haciendo la serpiente, y lo primero que debemos notar de cómo funciona el pecado que Satanás usa contra nosotros, y a los que quieran anotar pueden poner inciso A, y es que generaliza. Satanás lleva a nuestras mentes a generalizar. ¿Y qué es lo que le está diciendo Satanás a Eva? Dios te está diciendo que no comas de ningún árbol. Pero eso no era lo que le había dicho Dios. Cuando nosotros seguimos leyendo el texto, y si vamos un poquito antes al contexto, nos damos cuenta que no es así. No sé si les ha pasado, voy a poner una ilustración, pero sé que pudiera en su mente venir muchas. A veces usted tiene un hijo y usted le dice a ese hijo, no veas esos muñequitos. Y el niño viene y te dice, no me dejas ver ningún muñequito, tú eres más malo, papá. Te dijimos, no veas un muñequito, o dos o tres quizás, pero dos o tres, pero ¿cuántos otros muñequitos nos hay? A veces le está diciendo, y puedes verle este y este. Pero el pecado que hace, y cómo Satanás usa el pecado, generalizando. Y es lo primero que hace. Todos los árboles. Dios te está diciendo, Satanás, de ningún árbol puedes comer. Pero ¿qué dice la mujer? La mujer hasta ahora está clara. Y en el versículo 2 la mujer dice, y la mujer respondió a la serpiente, no, Satanás, eso no es lo que está diciendo Dios. Lo que Dios está diciendo es, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Satanás no nos deja comer de estos frutos. Por Dios, ¿qué dije? No sé ni qué dije. Sí, Satanás, Dios nos deja comer de estos frutos. Cuando nosotros vamos al capítulo 2, versículos 16 y 17, recordamos las palabras de Dios. ¿Y cuáles fueron las palabras textuales de Dios? Y mandó Jehová a Dios al hombre, diciendo, de todo árbol de huerto puedes comer. Ustedes pueden comer mango, chirimoya, aguacate, piña, etcétera, etcétera, etcétera. Más, de un arbolito allí, versículo 17, aquel de la ciencia del bien y del mal, de ese no coman. Porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. Hay una advertencia. Puedes comer de todo, solo solito, de este, no comas. De todos los demás puedes comer. Pero aquí viene Satanás generalizando. Ahora, versículo 3, vamos a ver qué pasa. Pero del fruto, y la mujer lo sabe, que está en medio de huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Hasta ahora la mujer está clara. Pero el primer dardo de Satanás vino. ¿Y cuál es? Generalizar. Satanás trata de generalizar en nuestra mente, en nuestro corazón, todas las cosas. Él no me deja hacer nada. Él no me ama nada. Tú no me amas nada. No sé si ustedes conocen esa frase. Lo mismo un hombre para una mujer o una mujer para un hombre. Cuando están molestas y utilizan la misma estrategia de Satanás. Y enseguida viene nuestro segundo ataque. Pueden ponerle versículo B. Nuestro segundo ataque. Y el segundo ataque de Satanás para nosotros es desmentir a Dios. Satanás se nos presenta y él quiere delante de nosotros desmentir a Dios. En este caso lo está haciendo con Eva.
Él le dice que lo que Dios dice no es verdad. Vamos al versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, tú no vas a morir nada. Ese Dios es un mentiroso. ¿Lo están viendo ahí, versículo 4? No vas a morir. Dios es un mentiroso. Dice la palabra de Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dice la serpiente, Dios es un mentiroso. En un sentido, Satanás está diciendo, como Dios exagera, ese Dios no es fácil, Él siempre lo está llevando todo allá al extremo. Oye, imagínate tú ese Dios. ¿Le suena un poquito familiar eso? Muchacho, hazlo que no te va a pasar nada. Quizás ese amigo tuyo, ese compañero, tú te convertiste y ahora él está cerquita de ti y te dice, hazlo que no te va a pasar nada. Entonces tú le empiezas a decir, pero mira, ya yo me convertí, pero la Biblia dice, y él le dice, verás que no te va a pasar nada, hazme caso, yo sé lo que yo digo, él no es ni creyente, él no ha leído la Biblia, pero él sabe lo que te está diciendo y tú creo que eres un poquito más necio que él al escucharlo a él. Y lastimosamente, en muchas ocasiones, por no escuchar el consejo de Dios y escuchar el consejo de Satanás a través de los impíos, caemos en pecado. Entonces, el primer pecado, Satanás generaliza. Segundo ataque de Satanás, te dice que Dios es un mentiroso. En otras palabras, lo que este libro dice no es verdad. Lo que este libro dice no es verdad, porque lo que Dios dice no es verdad. El ataque es bien serio, no es un ataque cualquiera. Tercer ataque, y la cosa se empieza a poner más peligrosa. Le pueden poner inciso C, y es sembrar la duda. Ahora Satanás no se conforma con generalizar, Satanás no se conforma con decir que Dios es un mentiroso, ahora Satanás quiere sembrar duda en el corazón de Eva. Quita Eva, Satanás quiere sembrar duda en tu corazón. Piensa así, cada vez que vamos desarrollando el sermón. Versículo 5, sino que sabe Dios, y aquí empieza a crear la duda, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Él pone ahora en tela de discusión la buena intención de Dios. Él está diciendo, las intenciones de Dios no son buenas. Dios sabe que eso no es así. Escúchame a mí. Pero ya le empieza a crear duda a Eva. Duda y duda. Si comes, en otras palabras le está diciendo, lo que vas a sacar es un gran beneficio. Te vas a volver como Dios. Come, Eva, come. Y empieza a crear desconfianza en Eva en cuanto a la bondad de Dios. Y dudas en cuanto a la veracidad de la prohibición. Y ya Satanás está dejando su veneno mortal. Y lo que antes empezó con una mujer sólida, diciendo lo que Dios se había dicho, ahora se empieza a generar una duda y una desconfianza en tu interior. Y empieza tu mente allí a luchar. ¿Pero será lo que dice Dios? ¿O será mejor lo que me dice el que hace los taxes? ¿O será mejor lo que dice Dios? ¿O será mejor lo que me dice el abogado que le gusta cobrar $100 por divorcio? ¿Qué será mejor? ¿A quién le hago caso? ¿Al psicólogo o al consejero cristiano? Y ya se te empieza mal un arroz con mango, ¿saben la frase? Se te empieza a crear una duda ahí en tu mente que tú dices, bueno, ¿y esto qué pasa? Mira a ver si les suena familiar. Dios existe, su palabra es verdad, pero cumplir todo, mejor un pedacito. Entonces viene esta persona y te dice, sigue yendo a la iglesia, pero mi hijo, no tomes tan serio eso de la iglesia, diviértete un poco. Ve a la iglesia de vez en cuando, yo no tengo nada en contra de eso, pero mira, relájate, estamos aquí compartiendo, vamos a pecar un poquito juntos. No sé si les suena familiar esa frase. Y a medida que tratas de dar en la norma de Dios, te vas quedando solo y te vas quedando más solo y te vas quedando más solo. No porque tú andas buscando quedarte sin amigos. Esa no es la intención. Queremos seguir compartiendo el evangelio. Pero las personas se van alejando de ti poco a poco. Pero en este sentido, su tercer ataque es sembrar la duda. Y después del tercer ataque, o de 3 ataques diabólicos de tentación de Satanás, ¿qué fue lo que pasó? Satanás lanza sus 3 ataques. Generaliza, dice que Dios es mentiroso y crea la duda. Y vamos para nuestro segundo punto de la predicación. Y nuestro segundo punto es
la terrible caída. Versículo 6. Después de crear la duda, la mujer cae en pecado. ¿Cómo pasó? Que dice la Biblia, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Cuando decimos terrible, cuando decimos la terrible caída, estamos diciendo la horrible, la desastrosa caída y la irreversible caída. No hay vuelta atrás. Cuando la mujer cae, cae completo y vamos a ver que todo se va a dañar. Inciso A, empezó a ver al árbol bueno. Y ahora la mujer está ahí. Después que se le crea la duda, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y ahora ella está ahí en su mente. Yo no me había fijado bien en este árbol. Quizás le había pasado 10 veces por el lado, pero como la duda no se había creado, ahora ella está mirando el árbol y lo mira más y lo vuelve y dice, oye, pero ¿verdad que está bonito? Como cuando te empieza a tentar uno que no es tu esposo o tu esposa, o que no es cristiano, y empieza a picar el insecto, cambié la palabra por insecto, para quedar bien con todas las naciones, pero está bonito. O cualquier cosa que tú no valoras y ahora de pronto le estás dando valor, pero tú sabes que a Dios no le agrada. Lo que estoy diciendo, hasta este momento tú estabas caminando bien, pero llegó Satanás con su tentación a tu vida y al tú detenerte en sus tentaciones, tú empiezas a generalizar, ya no empiezas a ver la palabra de Dios como verdad y la duda se empieza a engendrar en ti. Y cuando la duda se empieza a engendrar en ti, lo que viene después, si no buscas ayuda, si no vas delante de Dios y te arrepientes, es que vas a caer en pecado. Como diría un predicador, si no corres por tu vida, run for your life, si tú no sales corriendo por tu vida, si tú no vas en busca de Cristo, si tú no vas en busca de los hermanos, si tú no pides auxilio, si tú no pides ayuda, vas directo a caer en pecado. Recuerda que estamos hablando de ello, pero quiere que pienses en ti. Inciso B, ¿y qué es lo segundo que pasa después de la duda? Ahora, no solo empieza a ver el árbol bueno, ahora el árbol le empieza a resultar agradable. Esto se pone más terrible todavía. Versículo B, ¿qué dice el versículo B? Y vio la mujer, versículo 6, perdón, que el árbol era bueno para comer. Y dice ahora, y que era agradable a los ojos. Ahora ya le empieza a caer bien el árbol. Ahora no solo lo ve que le parece, oye, esto tiene plantas medicinales y la fruta me sirve o me puede dar sombra, sino que ahora, ay, ahora sí, este es el árbol que me gusta a mí. El árbol que tengo en la casa está feo, no se afeita, está gordo, pero este árbol sí está bonito, o al revés, puede ser, no se arregle el pelo, está lleno de canas y cualquier otra cosa, porque nos pasa todo, todos nos deterioramos, pero llega la duda y la desconfianza se empieza a instalar de tal manera que ya empieza a existir la posibilidad de ver las cosas como agradables. Inciso C, esto se pone más triste y más doloroso. Y ahora pasa de agradable a ¿qué? Versículo 6. Y el árbol, dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y ahora empieza a ver ese árbol como algo que quiere. Ya solo no es algo que está allí, que no lo había visto. Ya solo no es algo que, oye, que bien luce. Ahora es, ese árbol yo me lo llevo para mi casa o aquí pasa algo. Aunque tenga que botar el árbol que tengo en la casa. Pero ese árbol viene conmigo. Y empiezas tú a querer un árbol igual que el árbol del vecino. Y lo puedes llevar a una casa, a un carro, a lo que tú quieras en tu corazón. Porque ya la duda ha sido sembrada. Ya empezaste a ceder a las mentiras de Satanás. Ahora la mujer quiere el árbol. Ella antes estaba clara que no, que todo era mentira. Ahora ella quiere ese árbol. ¿Dónde está el árbol? Que me lo como. No sé si ustedes han terminado de ver un comercial y a veces pasa, a veces tú lo ves y no te hacen nada porque ya están tan aburridos los comerciales. Ya yo creo que ni comerciales saben hacerlo, es que son tantos. Pero en ocasiones hay algún tipo de comercial que tú lo ves y tú terminas y tú quieres ir y comerte eso, o comprarte aquello o lo otro. Hay una hora que lo detesto, que te dice, la verdadera felicidad está en un Chevy nuevo, creo que. No me fastidie.
¿Con qué dinero, qué felicidad tú me estás hablando? Pero ahí empieza nosotros, no, es que hasta que no tenga el Chevy no soy feliz. Porque la verdadera felicidad, ¿dónde está? En un Chevy nuevo. Y entonces, el que no puede comprarse el Chevy, el que le tocó un transportation, es infeliz hasta que Cristo venga. O hasta que le suban el salario. Para alcanzar la sabiduría. Ella ya deseaba algún tipo de conocimiento que comer el fruto del árbol le podía ofrecer. Ya ella empieza a querer, a tener ese conocimiento. Y ella dice, aquí en el fruto del árbol, ya yo creo que está ese conocimiento que yo quiero. La incredulidad ha crecido tanto en este punto que ya desea el fruto prohibido, el alejarse de la palabra de Dios y exponerse a los bombardeos del maligno, han producido duda y desconfianza. Y ya esta mujer, pon tu nombre, está incrédula a Dios. Ya esta mujer en este momento tiene un corazón duro y lleno de callo y lleno de incredulidad. Ya esta mujer, a partir de ahora, no quiere creer nada de lo que Dios dice y está creyendo todas las mentiras de Satanás. Mi hermano, no sé si ustedes lo ven claro. Si tú abandonas la palabra de Dios y empiezas a prestar oído a las falsedades de Satanás, eso, si lo pones en una ecuación matemática, va a ser igual que pecar contra Dios. Te lo voy a volver a repetir. Si tú empiezas a abandonar la palabra de Dios y abandonando la palabra de Dios te pones más y más a las mentiras de Satanás, eso, resultado final, igual que o igual a pecar contra Dios. Vas a terminar pecando. Vas a terminar pecando. Y ahora yo no quiero que nadie se sienta ofendido, ni que nadie se sienta esto como personal, lo que voy a decir a continuación. Si usted se sienta así, eso es una mentira de Satanás. Esto se lo voy a decir a todos los que están aquí, incluyéndome a mí. Ponga el nombre de todos. No piense en usted como algo personal en este momento. Por eso, cuando un hermano me dice que lleva días sin leer la Biblia, o uno observa cómo no vienen nunca los grupos de vida, o uno observa cómo pueden faltar varios domingos a la iglesia, mi pensamiento es el siguiente, y yo no quiero que nadie se ofenda. Ese hermano es un orgulloso. Y déjame explicarme antes que me ataque y antes que te sientas mal conmigo. ¿Por qué creo que ese hermano es un orgulloso? Porque ese hermano está diciendo que lejos de Dios, él puede llevar su vida cristiana. Ese hermano está diciendo que con todas las tentaciones de Satanás que soportamos a diario y a diario y a diario, él puede dejar de venir al grupo de vida, él puede dejar de leer la Biblia, él puede dejar de congregarse. Sin querer, ese hermano está diciendo, yo solo puedo. Y si tú crees que tú solo puedes, perdón, pero tu diagnóstico se llama orgullo. Quizás tú no te has dado cuenta, pero estás pecando de orgullo. Cuando tú crees que tú puedes caminar en esta vida cristiana solo, estás pecando de orgullo. Nadie puede solo. Ni el pastor Mario, ni Luis Carlos, ni ninguno de los hermanos. Nadie puede caminar solo. Necesitamos a Dios, necesitamos su palabra y necesitamos a nuestros hermanos. Nunca desde que me convertí, y le estoy siendo sincero, me ha gustado faltar los domingos a la iglesia. Desde que convertí, no sé por qué, algo decía, los domingos son para ir a la iglesia. Pero no entendía tanto como ahora. O sea, yo podía ir, pero cuando había una fiesta de la familia, cuando había una enfermedad, un catarrito de esto, o una cosita así, yo decía, yo estoy justificado esos días para faltar. Yo no me gustaba faltar nunca, pero yo entendía que había días que sí, que yo podía faltar al grupo de vida, que yo podía faltar a los cultos los domingos. En una ocasión, y esta ilustración la he dicho en otras ocasiones, hablando con un pastor, y ya empiezo a sentir como el domingo es el día del Señor, empiezo como a entender eso. El domingo es el día que vamos a adorar al Señor. El domingo es el día que alabamos toda la congregación juntos a Dios. El domingo es el día que Dios usa al predicador que está aquí ese día para hablar a mi vida. Dios lo usa de una manera especial y trae un mensaje que aunque lo traiga Él, es Dios quien se lo ha dado y es para hablar a mi corazón. Y es como yo estoy diciendo, yo no necesito ese mensaje, yo no necesito adorar juntos, yo no necesito. Cuando yo empiezo a entender eso, le pregunto a un pastor, le digo, mira, ven acá, chico, yo tengo esta inquietud. ¿Cuántos domingos al año yo pudiera faltar a la iglesia? Porque ya era como que
Todos tenemos nuestras vacaciones planeadas, nuestras cosas. Y me acuerdo que aquel pastor me dijo, 3 o 4 domingos al año. Yo dije, wow, eso está duro, pero bueno, 3 o 4 domingos al año está bien. ¿Y saben qué? Yo espero que ese pastor piense diferente ya. Mirándolo ahora, ese pastor estaba en un error. ¿Saben cuántos domingos deberíamos faltar al año? Ninguno. Ninguno. ¿Sabe a cuántos grupos de vida deberíamos faltar? A ninguno. A ninguno. ¿Sabe cuántos días deberíamos dejar de leer la Biblia? Ninguno. Ninguno. Deberíamos estar tratando de estar en la palabra de Dios, aunque sea pequeñas porciones. Ya esto lo había dicho ya. Cuando nosotros nos alejamos de leer la Biblia, nos alejamos de congregarnos en nuestro grupo de vida o nos alejamos de venir los domingos, nosotros mostramos mucho orgullo. Cuando nosotros faltamos domingo tras domingo a la iglesia, dejamos semanas tras semanas de venir al grupo de vida y pasamos días y días sin leer la Biblia, mis hermanos, nuestras vidas espirituales corren peligro porque Satanás no para de tentarnos. Y tú empiezas a dejar de escuchar el consejo de Dios. Tú empiezas a dejar de escuchar lo que Dios tiene para tu vida, pero Satanás no para de tentarte y de tentarte. ¿Y cuál es el resultado final de la ecuación? Caída. Vas a caer. Y voy a aclararme. Ojo, no estoy diciendo que no puede, porque se van con la parte mala después y yo no quiero eso. Yo no estoy diciendo que no se puede faltar un domingo a congregarte, o que no puedes faltar alguna semana al grupo de vida, o que algún día no puedes leer la Biblia. Eso sería legalismo. Si yo te digo, nunca puedes no leer la Biblia, nunca puedes venir el domingo, no tienes que venir a todos los grupos de vida, eso es legalismo. Yo no estoy diciendo eso. Mejor te animo a que hagas esta reflexión mirando a tu corazón. Quisiera que me sigas un momento. Más bien mi ánimo sería que te preguntes, ¿no puedo acomodar estas vacaciones con tiempo de lunes a sábado? Si se puede. Si no se puede, ves a tu viaje aunque sea domingo, quizás un viaje a tu país de origen. Quizás el domingo puedas ir a la iglesia donde te congregabas antes, o a la iglesia de tu esposa, o a algún otro lugar, pero dale importancia al día del Señor siempre que se pueda. Quizás en una playa bien lejos y no hay iglesia, abre la Biblia con tu familia y dile a tu familia, vengan. Y si quieres algo que no falla, dile, nadie va a desayunar hasta que no leamos la Biblia. Y algunos te dicen, dale, acaba de leer. Y vamos a cantar una canción también. Pero lo que estoy diciendo, busquemos la palabra del Señor antes que me tiren piedra. ¿Cuán enfermo estoy de verdad? A veces nosotros no venimos a la iglesia, nosotros decimos, estoy enfermo. Yo quisiera que te preguntes, ¿asistirías a una fiesta de la familia con ese estado de salud? No me respondan, por favor. Si quizás la respuesta es sí, yo pregunto, ¿y con ese estado de salud si puedes ir a la fiesta de familia, pero no queremos venir a la iglesia? Sigue preguntándole a tu corazón. Yo lo que quiero es que se hablen de veras a su corazón. Que vean de verdad cuál es su motivación. Porque a veces es mejor sencillo decir, mira, no tenía ningún deseo de ir hoy, chicos. Pero no nos engañemos. Estoy mal, pastor, ore por mí, o estoy cansado, pero nunca tenemos una justificación para alejarnos. Quiero que lo veamos así. No es venir a la iglesia, no es venir al grupo de vida, no es dejar de leer la Biblia. Es alejarnos de Dios y exponernos a las tentaciones. Y estos son los recursos, los medios que Dios nos dio, la iglesia, el grupo de vida, la Biblia, la oración. Y lo que está diciendo es no me interesa, no me interesa, no me interesa. Y sigues exponiéndote a las tentaciones. Por último, ¿cuántas horas has perdido en el celular para de verdad decir que no he podido leer la Biblia? Y mi hermano, esa pregunta a mí me confronta. Yo prefiero arrodillarme y pedirle perdón al Señor y decir, Señor, no leí hoy la Biblia porque soy un careguante. Un careguante es como un mentiroso, un cara dura. Yo no leí la Biblia hoy porque qué fresco soy, Señor. Pero decirnos a nosotros, porque no los creemos, a veces nos decimos tanto una mentira que no la creemos. Yo no leí la Biblia hoy porque no he tenido tiempo. Viste Instagram, Twitter, el YouTube, viste pasar por Facebook, revisaste Yahoo, Gmail y no sé cuánto, info, no sé qué. Lo revisaste, pero no has tenido tiempo para leer la Biblia. Qué casualidad. ¿Sabes cuándo va a ser el fichaje de Mbappé? ¿Cuál es el presidente que va a salir en Miami? ¿Sabes todas las cosas? Pero no te has leído 5 versículos de la Biblia. Entiendan esto como debe ser, mi hermano. Piense, no en un check-in list, piense que necesitas
el respirar de Dios en tu vida. Necesitas la palabra de Dios, porque las tentaciones no paran. Y te estás desnutriendo y te estás nutriendo de lo que no te tienes que nutrir. Resultado, vas a caer. Resultado, vas a perder. Vas a perder, no eres tan fuerte como tú crees. Tú crees que eres fuerte. No eres fuerte. Eres débil y eres pecador. Por eso fue que Eva cayó. Entonces, ¿qué pasó después que la duda y la desconfianza fueron sembradas? Nació la incredulidad. Germinó la incredulidad. Versículo 6, la parte final del versículo 6. Y ahora el árbol, repasamos el árbol. Se volvió bueno, agradable, codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué hizo la mujer? Ahí viene, punto y coma. Y tomó de su fruto y comió. Y le dijo al esposo, coge tú también para que peques también. Y también se lo dio a su marido, el cual comió así como ella. Recuerden, no vamos a explicar todos los detalles del pasaje. Hoy nuestro centro no es eso. No vamos a estar diciendo que cuando que el hombre no estaba ahí, que el hombre... Hoy no vamos a detenernos en eso. En otra ocasión lo hacemos. La duda, la incredulidad, la soberbia y el orgullo condujeron a este fatal acto de desobediencia. Todo eso se mezcla junto, mi hermano. El orgullo se empieza a mezclar con la incredulidad, con todas las cosas, y al final caemos en desobediencia. Hay un teólogo que se llama Charles, no sé cómo se dice bien en inglés, Object, creo que es, y él plantea lo siguiente: Eva dudó de la bondad de Dios, no creyó su amenaza y aspiró a un conocimiento prohibido. ¿Vieron cuáles fueron los pecados de Eva? Ahora piensa en tu nombre y yo lo vuelvo a leer. Quita a Eva por tu nombre y yo pongo, dudó de la bondad de Dios, no creyó las amenazas de Dios, las advertencias que están en la Biblia, de que no hagamos, de lo que va a pasar, de las consecuencias. No tenemos tiempo de explicarlo todo, pero la Biblia enseña que el pecado trae consecuencias y consecuencias nefastas. Y siempre hay perdón en Cristo y siempre hay arrepentimiento, pero la Biblia enseña que no debemos abusar de ese perdón y de ese arrepentimiento, porque si no, quizás no sea un arrepentimiento genuino. Y ahí están las advertencias y cogemos la varilla y no llegamos, no importa que no llegue. Y la pasamos por encima, o cuando más eso la cogemos, la tiramos al piso, la pisoteamos y decimos, qué varilla, ni qué varilla, ya yo estoy aburrido de varilla, de que la gente me diga cómo tengo que vivir. Yo voy a vivir como yo quiera. Ahora sí yo voy a ser feliz, como yo quiera, a mi manera. Así están llenas las canciones, a tu manera, a tu gusto, como tú quieras. Tú pones música y todo es, haz lo que te dé deseo. LGBTQ+, y ahora creo que tiene otra cosa más después del plus. ¿Por qué? Porque todo el mundo está haciendo lo que quiere. Todo el mundo hace a su manera. Si tú eres un animal, eres un hombre lobo, lo eres. Si tú eres un vampiro, lo eres. Si te sientes mujer, eres mujer. Si te sientes hombre, eres hombre. Si te sientes niño, vas a dequear y que te cuiden. Si un niño se siente grande, vamos a darle licencia de conducir. Tiene 12 años, pero él se siente que tiene 18. Vamos a darle la licencia de conducir y que salga a conducir. ¿Por qué vas a violar los pensamientos del niño? Mis hermanos, ustedes son muy pecadores. Mis hermanos, Satanás está acusando a Dios de falso, de mentiroso y de maligno. Y nuestros padres, llevándola ahora, ¿qué hicieron nuestros padres en la fe? Se suscriben, le dieron like y activaron la campanita. Para que Satanás, cada vez que siguiera enviando mensajes, le llegaran a ellos. Nuestros padres se suscribieron al canal de Satanás, para que los más jóvenes puedan entender lo que estamos hablando. Dejaron de seguir a Dios y empezaron a seguir a Satanás. ¿Qué fue lo que pasa? Y viene nuestro tercer punto de la predicación. Emerge el horrendo pecado. Versículo del 7 al 13. Emerge el horrendo pecado. Ese es nuestro tercer punto. Cayeron en pecado, mis hermanos. Cayeron en pecado. Cayeron en pecado. Lo primero que vemos, y puede poner inciso A, es la venganza. Versículo 7. Cayeron en pecado. ¿Y qué es lo que pasa? Perdón, la vergüenza. La vergüenza. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera
y se hicieron delantales. Lo primero que pasó por el pecado fue que empezaron a sentir vergüenza. Ellos ahora están avergonzados. Ahora contestémonos esta pregunta. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué vieron Adán y Eva? Su propia vergüenza. Empezaron a ver en el estado vergonzoso que ellos estaban. Se dieron cuenta de repente de su desnudez, de su bancarrota, de su empobrecimiento espiritual. Ahora podían ver con claridad su depravación. Y ahora se pueden dar cuenta del estado depravado y deplorable en el que se encontraban. Lo primero, inciso A, versículo 7, vergüenza. ¿Qué es lo segundo que pasa después de la caída? Lo segundo que vemos es un sentimiento de culpa. Y a la vergüenza, si seguimos pecando, la sigue la culpa. Versículo del 8 al 10, ¿qué dice? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles de huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Where are you? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Empiezan a sentir que fallaron. Y eso es lo que viene después de la caída. ¿Quieres evitar eso? No cedas al pecado. Estás siendo tentado, cualquiera puede ser tentado. Corre por tu vida, porque después que caigas en pecado, lo que viene es porque lo estamos viendo básico, pero esto es terrible, es un sentido horrible de culpa. Y cualquiera que Dios no lo quiera, que se encuentre aquí, que lo haya hecho, yo espero que usted se haya arrepentido y si no que lo haga. Cualquiera que haya traicionado a su esposa, o que haya hecho, o a su esposo, o haya hecho algo que a Dios no le agrada, robado, matar, sabe lo mal que se siente el pecado después. Sabe ese sentimiento de culpa, qué doloroso es, cómo duele. Tú dices, wow, si no lo hubiera hecho. No es juego lo que le estamos diciendo, mi hermano. Cuando usted juega con el pecado es terrible lo que viene después. Usted va a sentir vergüenza y usted va a sentir una culpa grande que le va a pesar en su corazón por toda la vida. Hay arrepentimiento, hay perdón en el Señor, llegaremos allá, pero a pesar de, no te vas a sentir bien. Hay esperanza, pero mejor evitemos a partir de ahora, evitemos todo lo que podamos evitar y vivamos para la gloria de Dios. Ahora saben que fallaron y sus conciencias les acusa. Inciso C, comienzan a sentir miedo. Versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Es algo que nos invade a nosotros muy seguido. Nosotros constantemente, como somos pecadores, sabemos lo que es este miedo. Y nosotros tenemos miedo a la salud. ¿Tendré cáncer? ¿Tendré una enfermedad difícil o la cogeré? Nosotros tenemos miedo a nuestros estados financieros. ¿Hasta cuándo tendré este trabajo? ¿No lo tendré? Nosotros tenemos miedo con respecto a nuestra familia, si le va a pasar algo. Siempre tenemos miedo. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué siempre tenemos miedo? Porque nosotros heredamos el pecado original de nuestros padres. Y como ellos pecaron, nosotros también somos pecadores y nosotros también entonces sentimos vergüenza, culpa y nosotros también tenemos miedo. El miedo que usted siente cada vez que lo siente, ese miedo no viene de Dios. Ese miedo viene del pecado. Ese miedo viene producto del pecado y viene de parte de Satanás, no viene de parte de Dios. El plan de Dios para el creyente no es que ande con miedo y no significa que no vamos a tener miedo. Recuerda, somos pecadores, pero cuando tenga miedo, recuerda la palabra de Dios, recuerda la soberanía de Dios, recuerda las promesas de Dios, recuerda que Dios está al control de todo lo que te pasa. Esa es la mejor manera de convertir los temores y el miedo en nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Amén? Inciso D, ¿y qué es lo último que pasa en este punto 3? Comienzan a acusar a otros. Y es lo típico cuando caemos en pecado, en vez de decir, sí, mira, me equivoqué, lo hice mal, mi amor, lo reconozco, hijo mío, lo reconozco, hermano mío, lo reconozco, lo hice mal. No, ¿qué empezamos a hacer? Tú, el otro, por culpa de esto, se fue la luz, no había corriente, no sé qué, empezamos a buscar excusas. Vamos a verlo en la Biblia, versículos 11, 12 y 13, ¿qué fue lo que pasó? Y Dios le dijo,
¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Y el hombre respondió, la mujer que me diste, por compañera me dio el árbol. Yo me río porque lo hacemos, nosotros lo hacemos. Yo no sé si tú es tu nombre, yo veo mi nombre ahí. Por culpa de mi esposa es que está pasando esto. O quizás usted por culpa de ese esposo mío es que está pasando esto. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, espérate, la suegra que, escucha, la serpiente que me engañó y comí. Y ahí seguimos buscando culpables. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales. ¿Les suena familiar, mis hermanos? Mira a ver si esto les suena familiar. Por tu culpa no somos felices. Siempre es culpa del otro. En vez de pensar que podemos añadir nosotros para mejorar la situación, nosotros acusamos al otro. Nosotros decimos, por tu culpa es que las cosas no van bien. Por tu culpa es que no estamos felices. ¿Sabes por qué pasa eso? Por el pecado del Edén, por el pecado original. El pecado entra y llega a nosotros. Todos los seres humanos somos pecadores. Vamos a llegar ahí en algún momento. Siempre es culpa de otro y no nos damos cuenta que culpamos a Dios. Y esto es lo más terrible. Cuando nosotros decimos que es culpa de otro, al mismo tiempo, lo vamos a ver en el texto, nosotros estamos culpando a Dios por lo que nos pasa. El esposo que me diste, la mujer que me diste. Miren el texto. La mujer que me diste. ¿Por qué me casé con este hombre? ¿Por qué me casé con esta mujer? ¿Por qué este hijo? ¿Por qué otro hijo? ¿Por qué ningún hijo? ¿Por qué 2 hijos? ¿Por qué 3 hijos? ¿Por qué un hijo? Porque nosotros tenemos para todos por qué y para todos tenemos quejas. Y en ese momento, en esa situación, se nos olvida la soberanía de Dios. Se nos olvida que Dios es soberano, que Dios gobierna la creación. Y que ese esposo, esa esposa que tú tienes, ese hijo, esa hija que tú tienes, Dios sabe que tú lo necesitabas para moldear tu carácter a ser más como Cristo. Y se nos pasa de la mente que no se trata de nosotros, se trata de Dios y de su gloria y de lo que Él está haciendo. Y cuando nosotros quitamos a Dios de la ecuación y nos ponemos nosotros, por eso vienen todas las situaciones que vienen a nuestra vida. Porque tenemos que devolverle a Dios el lugar que le pertenece. Después que Adán y Eva ya pueden percibir su condición con claridad, ya sabe que pecaron y que actúan como tales, vamos a observar nuestro cuarto punto. Y nuestro cuarto punto serían las consecuencias del pecado. Versículo 14 al 19. ¿Y cuáles fueron las consecuencias del pecado? Inciso A, enemistad eterna con Satanás. Enemistad eterna con Satanás. Vamos a verlo a partir del versículo 15. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Y qué fue lo primero que pasó? Que Satanás siempre va a querer vernos a nosotros caer. Y por eso Satanás, desde ese momento que se abrió esa guerra contra la raza humana, está lanzando bombas al ser humano para que el ser humano peque y para que el ser humano caiga, para destruirte a ti. No hay nada que le alegre más a él que ver un cristiano que cae en pecado, que ver a un cristiano que está viviendo abiertamente en pecado y que no le interesa. Satanás se da golpes en el pecho cuando eso pasa. Inciso B, una vida de humilde sujeción. La segunda consecuencia es que a partir de ese momento el hombre y la mujer iban a tener que llevar una vida de humilde, la mujer, iba a llevar una vida de humilde sujeción. Versículo 16 que dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado original? ¿Cuáles fueron las consecuencias? La madre, para ser madre, iba a tener que soportar dolores de parto. Y la esposa iba a ser una compañera, una ayuda, la participante del cariño de su esposo. Y Dios lo designó así. Quizás por eso a veces a usted le es un poquito molesto someterse a su esposo.
Porque si usted se somete voluntariamente, si usted disfruta de esa ayuda, de ser su ayuda idónea, de que sea el que lidere, de que sea el que brille, si usted disfruta de ser su compañera, entonces usted está yendo contra el pecado. Lo natural es que eso no pase. Lo natural es que usted se sienta marginada, que usted se sienta que usted no vale. Ese es el pecado. Eso es lo que te dice el pecado. Que a usted le cueste someterse a su esposo, pero lo natural no quiere decir que es lo que está bien. Por eso cuando te pasa debes luchar contra eso y debes pedirle a Dios que te ayude y que te asista. Inciso C, ¿cuáles fueron las consecuencias del pecado para el hombre? Versículos 17 a 20, un trabajo fastidioso. Trabajo fastidioso. Hasta ese entonces el hombre trabajaba. Vamos al capítulo 2, versículo 15 y versículo 20. Capítulo 2, para que vean. Porque nosotros creemos, hay muchas personas que tienen esta teología mala, este concepto malo. La gente dice, si Adán y Eva no hubieran pecado, yo no tuviera que trabajar. Y las personas asocian el no trabajar como algo bueno. Pero es que el trabajo comenzó antes que la caída. Capítulo 2, verso 15. Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que se sentara y viera YouTube. Míralo ahí. ¿No lo ven? No, lo puso para que lo labrara y para que lo guardase. Versículo 20 que dice, y puso a Adán, eso es un trabajo, mi hermano. Usted se imagina, chivo, carnero, burro, vaca, ballena, lombriz. Usted no se imagina cuántos días se habrá echado Adán, la Biblia no dice, poniéndole nombre. Míralo ahí, a todas las bestias solamente, las de los cielos, las del campo, y no lo dice ahí, pero me imagino que a las de las aguas también se lo tuvo que poner en algún momento. A todos los animales ponerle nombre, eso es un trabajo. Pero hasta ese momento no había llegado la caída. Después de llegar la caída, ¿qué pasa? Vamos, versículos 17 a 20. Y al hombre dijo, 2 puntos, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás en ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, dice el texto, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Al pecado entrar en la raza humana, mi hermano, ya el trabajo no lo empezamos a ver como algo deleitoso. Por eso es que nos quejamos tanto cuando tenemos que trabajar. Ahora se empieza a convertir por la pecaminosidad en algo fastidioso, en algo en lo que tendríamos que aplicar bastante esfuerzo y ser perseverante. Ahora el trabajo no es una cosa fácil para nosotros, porque hemos sido dañados por el pecado. Ahora vamos a percibir el trabajo diferente. Ya sea que hagas lo que hagas, tienes que trabajar. En algo vas a tener que trabajar para mantener a tu familia, para proveer para los tuyos. Y si trabajas, lo vas a ver en algún momento como algo fastidioso. Entonces, heredaríamos esa corrupción y nuestras vidas estarían marcadas por la tendencia del pecado. Al hombre y la mujer pecar, nosotros ahora nos constituimos como pecadores. Todos nosotros somos pecadores. Hay un teólogo que se llamaba Pelagio, alrededor del 330 y algo, al 400 y pico, y él tanto en Roma como en Palestina, él enseñaba que cada persona era responsable solo de su propio pecado. O sea, nosotros no todos somos pecadores, sino que pecador es el que peca. O sea, hay unos que pecan, otros que no. Los que pecan, esos son los pecadores. Eso es incorrecto, mi hermano. Eso no es lo que enseña la Biblia. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? La Biblia deja bien claro que nosotros somos incapaces de hacer algún bien espiritual por nosotros mismos. No hay forma que nosotros mismos podamos hacer un solo bien espiritual. Aún nuestras buenas acciones por nuestro pecado heredado están dañadas con el pecado. Pero vamos a ver cómo lo dice la Biblia. No vamos a leer los textos, usted los puede buscar después, anota. En el Salmo 14, 3, David nos recuerda, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Aún se han corrompido, se hicieron inútiles.
No hay ni uno, dice David, que haga lo bueno. En Primera de Reyes 8:46 y Proverbios 29, el rey Salomón expresa: no hay ser humano que no peque. ¿Qué ser humano no puede pecar en el mundo? Dice Salomón, cero. ¿Qué es lo que está diciendo? Que todos los seres humanos pecan, incluyendo a nuestros pequeños bebés acabados de nacer. Ellos son pequeños pecadores. A medida que crecen, ese pecado va creciendo y va creciendo. Pero desde que son chiquiticos, su tendencia es al mal y a hacer lo malo. Por eso los tenemos que disciplinar. Por eso los tenemos que instruir. Por eso los tenemos que corregir. Porque su tendencia es a ir al mal, al mal y al mal. Por eso debemos dedicarle tiempo a nuestros hijos. En Romanos 1:18 y Romanos 3:20 el apóstol Pablo dice: todos son culpables delante de Dios. Pablo dice: todo el ser humano que hay en la tierra delante de Dios es declarado, si fuera un juicio, culpable. La sentencia es culpable. Y por eso él explica y concluye en Romanos 3:23 Pablo: todos están separados de la gloria de Dios. Por nuestro propio pecado, ahora quedamos completamente separados de Dios, porque nuestros padres se dieron al pecado. Cualquier parte de nuestro ser está afectada por el pecado. Nuestro intelecto está dañado por el pecado. Nuestra manera de pensar, de crear, de hacer está dañada por el pecado. Nuestras emociones están dañadas por el pecado. Por eso a veces hacemos cosas que no debemos hacer para conseguir cosas. Nuestros deseos están dañados por el pecado. Y lo más triste, nuestro corazón está dañado por el pecado. Por eso debemos observarlo bien de cerca y de manera continua. Por eso nosotros debemos estar pendientes a nuestro corazón, a nuestras emociones, a nuestro intelecto. Nosotros debemos estar pendientes a toda nuestra vida espiritual, a todo lo que somos nosotros. Porque somos pecadores y el pecado quiere ir creciendo y quiere separarnos de Dios. R.C. Sproul, creo que se dice así, o R.C. Sproul, dice: por lo que todo el resto del libro no trata entonces, escuche esto, de Eva y Adán buscando a Dios. A partir de ahora, lo que queda de toda la Biblia, estamos en Génesis 3, no va a tratar de Eva y Adán buscando a Dios. Eso es falso. No trata de la determinación de Eva y de Adán para ir en pos de Dios a abrazarlo. A partir de ahora el libro no va a tratar de Eva y Adán diciendo: ay Dios, te queremos buscar, te queremos abrazar, te queremos mucho. No, a partir de ahora, dice Sproul, lo que sucede aquí es que todo el resto del libro es la historia de Dios buscando a sus criaturas. Porque como somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, necesitamos ser rescatados por Dios. Necesitamos una intervención divina en nuestras vidas para despertar y poder darnos cuenta de cuán pecadores somos y de la necesidad que tenemos de Dios. Por eso hasta algún momento en su mente usted puede acordar cuando usted quizás iba a fiestas, se embriagaba, tenía relaciones que a Dios no le agradaban y a usted no le importaba. Pero de pronto usted se empezó a exponer de alguna manera a la palabra del Señor y eso empezó a cambiar. Y aquello que usted amaba, aquello en lo que usted se deleitaba un día, ahora no es igual. Ahora empieza a suceder algo dentro de usted. Y vamos a nuestro último punto. Punto número 5. La bondad de Dios. Versículos del 21 al 24. La bondad de Dios. ¿Cómo vemos la bondad de Dios? Primero que todo, inciso A, cubriendo al hombre. Inciso A, la bondad de Dios, ¿cómo la vemos? A Dios cubriendo al hombre, cubriendo al hombre. Versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Este hombre y esta mujer habían acabado de avergonzar a Dios. En términos humanos, este hombre y esta mujer habían, no sé, no tengo palabras para expresar lo que este hombre y esta mujer habían hecho. Es como si dijeran: Dios, tú no nos importa, tú eres poca cosa, nada de lo que has hecho por nosotros tiene valor, Satanás es mejor que nosotros. Ellos pecan, caen en vergüenza, sienten culpa. Todavía no se han arrepentido, el texto no dice que se han arrepentido, pero aún ahí vemos la gracia y la misericordia de Dios, sacrificando animales
Dios sacrifica unos animales de los mismos animales que Él había creado y está ahora cubriendo la vergüenza de estas personas, derramando la gracia en personas que no la merecen. Empiezas a entender un poquito la gracia y la misericordia de Dios. Empiezas a darte cuenta espiritualmente qué pasó en tu vida. Cubre su desnudez, cubre su vergüenza y cubre su culpa. Qué buen Dios tenemos, mi hermano. Qué buen Dios tenemos, mi hermano. Qué buen Dios tenemos, mi hermano. Se me durmieron. Tenemos un buen Dios, mi hermano. Si usted entiende cuán pecador usted es, si usted se da cuenta de lo pecador que usted es, usted se da cuenta de lo que pasó con Adán y Eva en el huerto del Edén cuando Dios los está cubriendo sin ellos merecerlo. Eso fue lo mismo que pasó en su vida espiritual. Dios llegó y lo cubrió a usted con su gracia y con su misericordia sin usted merecerlo. Inciso B, la bondad de Dios, ¿cómo la vemos? Librándolos, y quizá usted nunca había interpretado esto así, librándolos de vivir una vida de eterno pecado. Él es tan bueno que ahora Él los libra de que ellos sigan en ese estado de pecado por la eternidad. Versículo 22, ¿qué pasa? Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de vida y coma y viva para siempre. Usted se imagina qué deplorable, qué triste para nuestra historia como seres humanos estar en un mundo por la eternidad de pecado. Entonces ahora usted empieza a entender un poquito más la esperanza que tenemos. Nosotros creemos que la esperanza de nosotros está en este mundo, en el aquí y en el ahora. Nosotros creemos que nuestra esperanza es una mejor casa, un mejor carro, o tener hijos si no los tiene, o un mejor empleo, o un título, o hacerte pastor, o ser uno de los diáconos de la iglesia, o estar en el grupo de oración, o yo no sé cuántas cosas pueden pasar por tu mente, revalidar un título. Nuestra esperanza está en los cielos, mi hermano. Nuestra esperanza está en los cielos, mi hermano. Y eso no nos debe avergonzar. ¿Y por qué podemos tener esperanza? Porque Dios dijo, vamos a proteger este árbol. Si Dios no derrama esa bondad para no permitirle a este matrimonio pecador que iba a empezar a procrear pecadorcitos, pecadorcitos, pecadorcitos hasta que llegamos nosotros. Y si Él no le restringe ese árbol, si Él no lo saca de ahí, nosotros no tuviéramos esperanza. Pero una vez más, Dios muestra su gracia, su bondad y su amor. Qué buen Dios tenemos, mis hermanos. Inciso C, no solo hace eso, sino que restaura su posición como portadores de la gloria de Dios. Versículos 23 y 24. Estas personas no merecen nada. Estas personas han pecado contra Dios. Miren lo que Dios hace. Versículo 23 y versículos 24. Y los sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó por fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. A veces las personas se pierden tanto en los detalles y arman tantas discusiones y se pierden lo más importante. De manera sencilla, ¿qué me dice ese texto? Que Dios es tan bueno que como sabe que el hombre es tan pecador, si Él le da una oportunidad, el hombre ataca a los querubines, les quita la espada, le corta la cabeza, si eso fuera posible. Y Él es tan bueno que pone una protección sobre ese árbol. Pero Él es tan bueno que le vuelve a dar la posibilidad al hombre y a la mujer de seguir procreándose y en un lugar seguir trabajando y poder seguir representando la imagen de Dios. La Biblia dice que el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. Y Él permite que ellos sigan con ese legado, que ellos sigan representando a Dios en la tierra como debían hacerlo. Pero por supuesto, por el pecado, una y otra vez fallamos. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, pero nosotros somos llamados a vivir para la gloria de Dios. Y por último, y con esto termino, inciso D, ¿qué más hizo Dios? ¿Qué más hizo Dios? En este último punto que estamos viendo, la bondad de Dios. ¿Cómo más podemos ver la bondad de Dios en este texto? Y es que Dios hizo un pacto de redención inmerecido. Dios hace con el hombre y la mujer un pacto de redención inmerecido. Vamos al capítulo 3 estamos, versículo 15, la última parte. Lo dejé de manera intencional. Después que le dice que viene la enemistad, por la gracia de Dios le dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás
en el Calcañar, donde promete que un día vendría alguien, esa es la simiente, de este linaje de Adán y Eva, y de una vez por todas derrotaría a este mentiroso, calumniador, embustero, diablo, Satanás, que había engañado a Adán y a Eva. En ese texto al final, él está diciendo a Adán y Eva: yo hago un pacto que ustedes no merecen, un pacto de que un día yo los voy a redimir. A pesar de su pecado, para mi gloria, por pura gracia, por pura misericordia, un día va a venir la simiente, Cristo, nacido bajo la ley, nacido de mujer, con una vida perfecta y sin pecado, y va a morir en la cruz del Calvario por tus pecados. Y ese Cristo que va a morir en la cruz del Calvario por tus pecados no solo va a morir, sino que iba a resucitar al tercer día, iba a ascender a la diestra de Dios para interceder por la otra simiente, que son aquellas personas que de verdad crean y se arrepientan en el Evangelio. El pueblo de Dios, los creyentes de todas las razas, de todas las épocas, de todo color. Dios estaba haciendo un pacto de redención inmerecido con el hombre y con la mujer. Como mismo Adán y Eva no merecían ser cubiertos, no merecían tener una segunda oportunidad y ser perdonados. Hermano, visita que me acompaña, así mismo tú no mereces ser perdonado. Tú no mereces que Dios te dé una nueva oportunidad, pero sobre la base de la obra redentora de Cristo que explicamos, Él te da una segunda oportunidad. Y Él te llama para que tú creas y te arrepientas, para que tú sigas viviendo una vida de constante arrepentimiento cada vez que pecas y constantemente poniendo tus ojos en Cristo, constantemente poniendo tus ojos en Dios. Personas que me acompañan y no son creyentes y están aquí hoy. Hoy puedes ser libre de ese pecado original. Hoy tú te puedes librar de esa maldición que está sobre toda la raza humana. ¿Qué tienes que hacer? Cree en Cristo como único y suficiente Salvador. Acaba de entender de una vez por todas que por ti mismo no puedes y por ti mismo no vas a ninguna parte. Acaba de reconocer delante de Dios que sí eres pecador, que sí le fallas a Dios constantemente, que sí haces cosas que a Dios no le agradan. Reconócelo delante de Dios, arrepiéntete y corre a Cristo por salvación. Yo no espero que tú lo entiendas todo ahora de una, pero si tú estás aquí y tú no has creído en Cristo, acércate a cualquiera de los hermanos aquí en la iglesia y dile: explícame un poquito más de eso, aclárame un poquito más de eso. Yo quiero creer, ayúdenme a creer, explíquenme más de lo que ustedes están hablando. Y por último, para mis hermanos que ya son creyentes, exponte más a Dios. Exponte más a Dios y exponte menos a las tentaciones de Satanás. Empieza a identificar cuáles son tentaciones de Satanás en tu vida y aléjate de todas esas tentaciones, mi hermano. Si eso significa quitar aplicaciones, si eso significa quitar Netflix, si eso significa quitar YouTube, haz lo que tengas que hacer, pero corre por tu vida espiritual. Aléjate de las tentaciones. Pero en la misma magnitud que te alejas de las tentaciones, trázate un plan, por favor. Planifícate. Miércoles y viernes tenemos grupo de vida. Busca la manera de venir al grupo de vida. Un día no puede, el próximo. Tenemos madres con niños desde 0 meses hasta abuelitas, no voy a decir la edad de las abuelitas, de varias edades. Está la mamá de Joana, gloria a Dios por la mamá de Joana, que nos acompaña a los grupos de vida. De todas las edades, busca de Dios, mi hermano. Los domingos estamos reunidos aquí desde las 2:30 para adorar junto al Señor como iglesia. Lee la Biblia, busca tiempo para pasar con Dios. Aparta tiempo, si no lo apartas no lo vas a pasar. El tiempo con Dios no se pasa como, vamos a ver cuándo sale. Planifícate. ¿A qué hora te vas a levantar? Si a las 7 tienes que estar en tu trabajo, a las 7 menos 10 te levantas, no vas a tener tu tiempo con el Señor. Sé un poquito sabio, levántate a las 6. Pero es que yo me acuesto a la 1, acuéstate a las 12. Acuéstate a las 11, acuéstate a las 10. Pero es que me quiero distraer tanto. Mi hermano, crece. Estamos en una guerra. Maduremos. Y todos pecamos y todos fallamos, pero luchemos por nuestra vida espiritual. Luchemos por nuestra vida espiritual, porque cuando nosotros no nos alimentamos de Dios, estamos siendo orgullosos y arrogantes.
Le estamos diciendo a Dios, yo no te necesito tanto. Un poquito. Cuando llegue la enfermedad, cuando venga la escasez, cuando las cosas estén malas, pero no constantemente. Memoriza la Biblia. Si hay algo que se puede utilizar en esta guerra espiritual es memorizar la Biblia. Porque Satanás viene a tergiversar la palabra de Dios. Recuerden cómo Cristo derrotó a Satanás. ¿Qué le decía a Cristo? Pero escrito está. Así mismo es como derrotamos a Satanás. Pero tú eres el más infeliz del mundo. Eso es mentira. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Pero tú te vas a morir esta noche, no importa. Voy a partir con el Señor porque Cristo compró mi redención. Pero tú eres infeliz, vas a sufrir por siempre. Mentira. Voy a estar en la eternidad. Voy a estar en las moradas celestiales. Voy a adorar a Dios por la eternidad. Tenemos que memorizar la Biblia, mi hermano. Tenemos que congregarnos. Tenemos que buscar de Dios, mi hermano, de puro corazón. Yo no sé cómo decírtelo. Yo no puedo hacer nada más que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Yo no puedo convencerte. Solo Dios puede convencerte. Recuérdale a tu alma quién tú eres. Dile, alma mía, yo soy un gran pecador y no te fíes de ti mismo. Recuérdale a tu alma de dónde te sacó. En algún momento, si tuviste un encuentro del Señor, trae a tu mente de dónde te sacó y pregúntate si quieres volver ahí o si te va mejor con el Señor. Agradécele más, quéjate menos. Agradécele más, quéjate menos. Si Dios dice, ¿cómo puedes decir tú, pero, y decirle a Dios que se pare? Piensa un momentico y medita. ¿Estás diciendo que sabes más que Dios y que no te importa lo que Él dice? Arrepiéntete de todos tus planes que no van de acorde a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre Señor, te pedimos en esta hora, Señor, que seas con cada uno de nosotros, Señor. Todos los que estamos aquí somos muy pecadores y todos los que estamos aquí te necesitamos mucho, pero mucho, 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 Señor. Padre Señor, interven en nuestra vida, interven en nuestros corazones, Señor. Padre, ayúdanos a darnos cada día más cuenta que solo no podemos, que te necesitamos, Señor. Padre, no da tiempo a hablar de todas las cosas, pero yo te pido por los matrimonios, Señor. Yo te pido que no crean la mentira de Satanás. No hay nada que a Satanás le agrade más que dividir, que separar matrimonios, Señor, que dañar familias, Señor. Padre, que no pensemos por ningún momento que nosotros podemos ir en contra de lo que dice tu palabra, que nosotros tenemos una licencia para pecar, Señor. Líbranos de eso, Señor. Líbranos de querer ir por encima de la varilla. Líbranos de saltar la varilla como queremos, Señor. Y líbranos de quitar la varilla y querer vivir la vida a nuestra propia forma, a nuestro propio modo, Señor. Ponnos más aprecio por tu palabra, Señor. Ponnos más aprecio por ti, Señor. Ponnos más amor por nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos a abrirnos más, a compartir nuestras cargas, a compartir nuestras luchas, Señor. A veces nos es mejor mentir, inventar una justificación, que decir la verdad para que oren por nosotros, para que nos ayuden, para que nos apoyen. Padre, quita de la mente de cada uno de los hermanos aquí reunidos que su hermano es mejor que él, que su hermano tiene una vida más perfecta, porque tú sabes en lo secreto cómo todos los que estamos aquí te fallamos constantemente, diariamente, Señor. Quita esa mentira de que no le puedo compartir a mi hermano algo porque su vida es tan perfecta y la mía es tan fea. Ayúdanos, Dios, a caminar los unos junto a los otros, Señor. Ayúdanos a luchar contra el pecado, Señor. Ayúdanos a vivir para tu gloria, Señor. Ayúdanos a recordar la esperanza que tenemos por el pacto de redención. Ayúdanos a recordar que Satanás quedó destruido el día que Cristo murió en la cruz y que ahora tenemos vida eterna, Señor. Tenemos la victoria, Señor. Tenemos la victoria y por eso te podemos alabar, Yahweh, Señor. Por eso te podemos bendecir, Yahweh, Señor. Confiamos en ti, Padre, y esperamos en ti. Perdónanos, Dios, y sigue ministrando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.